Los textos a leer son desde el 16. Salmos número 66, 16, los textos en el nombre del Señor Jesús. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, por esta oportunidad que Dios nos da para estar un momento más en su presencia, en esta ciudad donde habitan los hermanos, y que este día se cumple el deseo del corazón de ellos para congregarnos en la presencia de Dios, para darle gracias, para elevarle una alabanza, como hemos venido oyendo en la palabra de Dios. Porque hay gratitud en el corazón de los hermanos, porque el Dios en quien hemos creído, que un día ellos conocieron, no apartó su misericordia de ellos. La misericordia de Él y la fidelidad son visibles en la vida de nuestros hermanos al tenerlos todavía. Por eso esta vez el salmista llama a aquellos que conocen a Dios, llama a aquellos que saben quién es Él y les dice: venid todos los que teméis a Dios, y contaré lo que Él ha hecho a mi alma. Cómo tuvo misericordia de mí, cómo su fidelidad no se apartó de mí, sí, cómo la misericordia de Dios me ha seguido hasta este día, cómo ha librado mi alma de la misma muerte, sí, porque ese Dios maravilloso, dice el salmista, a Él clamé, a Él le supliqué en el tiempo más difícil de mi vida. Y Él oyó mi oración, no echó de sí mi oración, dice el salmista, ni apartó de mí su santa misericordia. Por eso le alabo, por eso le glorifico. Y esta vez Él dice: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Gracias a Dios, hermanos, cuando en el corazón de cada uno de nosotros hay ese reconocimiento. Espero que todos los que estamos en la presencia de Dios podamos también tener esta gratitud en nuestros corazones, porque sin duda alguna, hermanos, en algún momento de la vida, mayormente los que hemos creído en el Señor Jesucristo, en algún momento de la historia de nuestra vida tuvimos ese encuentro con el Señor. Un día Él nos llamó, oímos el Evangelio, creímos en Él y por Él nosotros somos salvos, porque no apartó de nosotros su misericordia. Yo no sé desde cuándo usted se ha convertido al Señor. Ese momento es un momento inolvidable en la vida. Ese momento es el momento que cambió la historia de nuestra vida para siempre. Cambió el rumbo de nuestro destino, porque usted y yo caminábamos hacia la condenación eterna, pero cuando Dios tuvo misericordia de nosotros,
tuvo misericordia de usted y usted entendió el Evangelio, creyó en Cristo, fue perdonado, fue reconciliado con Dios, lavado con la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, adoptado para ser llamado hijo de Dios e hija de Dios. Ese es un día maravilloso, el día más especial de nuestra vida sobre la faz de la tierra. Desde ese día, hermanos, usted y yo caminamos ya no a la condenación eterna, ya no para caer al suplicio del infierno, sino hoy caminamos para estar un día con el Señor en la gloria magnífica, y esto es por la eternidad. O sea, ya se le olvidó a usted el día que se convirtió al Señor. Cuando nosotros nos olvidamos de un bien, hermanos, que recibimos de parte de Dios, somos muy fáciles de olvidar una bendición que recibimos de parte de Dios. Esta familia da gracias a Dios. Venid, dice el salmista, y os contaré lo que ha hecho a mi alma. Gracias a Dios, porque Dios es bueno, hermanos. Dios ha sido maravilloso. Cómo visita a las familias, nos visita con un bien, nos visita con una bendición, nos visita con salud, nos visita con un buen trabajo, nos visita de cualquier manera, pero Dios visitó a la familia con la enfermedad. ¿Por qué es Dios el que permite esto? Porque Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros. No sé si no fuera por la enfermedad, no sé si estuviera el hermano en comunión ahora. Sí, porque la hermana se reconcilió al estar en el hospital entre la vida y la muerte. Porque eso es la enfermedad que hoy hay en el mundo, hermanos. Es aterrador para muchos, ¿sí? Pero Dios ha librado la vida, ha hecho maravillas en la vida de ella, en la vida de esta familia, y hoy estamos en estas acciones de gracias. Libro del profeta Isaías. Venid y os contaré lo que ha hecho a mi alma. Libro del profeta Isaías, capítulo 38. Porque Dios ha tenido misericordia de ellos. Dios tuvo misericordia de la hermana, la levantó de donde está y hoy está sirviendo a los santos. Pero ¿para qué Dios levanta? ¿Para qué Dios tiene misericordia? ¿Para qué estas acciones de gracias? Si bien es cierto, es para agradecer a Dios, para elevarle una alabanza, porque esta vez dijo este varón de Dios, 38 el texto, capítulo 38, textos 11 en adelante. Dije, no veré más al Señor en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombres con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor. Corté mi vida, me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. 17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del polvo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Aquí estamos hallando a un hombre de Dios. Como el salmista dice la palabra, que llama a los que temen a Dios, a los que conocen su nombre,
a los que le invocan de todo corazón para hacerles contar las maravillas que Dios había hecho con su vida. Esta vez el rey Ezequías, Dios le envió un mensajero, le envió a Isaías para decirle que ordenara su casa, que ordenara todo, porque la enfermedad que había llegado a su vida era una enfermedad para muerte. Se iba a ir de este mundo. Pero Ezequías, dice la palabra, ya no pudo doblar sus rodillas delante de Dios, solamente volteó su rostro a la pared. Y usted puede leer desde el 38 la oración que hizo Ezequías. Cómo presentó su vida delante de Dios. Ezequías sí tenía mucho a su favor, hermanos. Pero nosotros, los que muchas veces nos alejamos de Dios, no tenemos nada a nuestro favor, solamente la misericordia de Dios, que todavía nos deja en vida sobre la faz de la tierra. Pero ¿para qué fue dejado Ezequías en vida? ¿Para qué? Para seguir su camino, para seguir con sus pensamientos, para seguir engrandeciendo su reino, para seguir haciendo lo que venía haciendo, o iba a haber un cambio en su vida. Dice Ezequías: en el tiempo de que yo creía estar bien, que yo creía estar en paz, llegó la amargura en mi vida, y dije yo: cortados serán mis días. Y yo contaba, dijo Ezequías, desde la mañana, desde la tarde por la mañana, a ver cuándo iba a llegar ese momento de partir sobre la faz de la tierra, porque ya el mensaje ya se le había dado. Pero gracias a Dios, porque Dios tuvo misericordia de Ezequías, lo levantó, y las palabras de Ezequías dice esta vez: solo el que vive, Señor, solamente el que vive te podrá dar una alabanza como yo lo estoy haciendo hoy. Esos son hombres, hermanos, que reconocieron la grandeza de Dios, que reconocieron el poder de Dios, que reconocieron la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios en sus vidas, y no se quedaron callados, no se quedaron ellos, sí, con ese decir: algún día voy a dar gracias a Dios. No, inmediatamente elevaron su alabanza, inmediatamente exaltaron el nombre de Dios, porque esta es una realidad, hermanos, porque si la hermana no hubiera sobrevivido a la enfermedad, ya no estuviera aquí. Pero se iría sin haber alcanzado la reconciliación con Dios. Hay muchos creyentes que están en este tiempo, que también están en la misma situación, en el mismo problema, tal vez no por causa de la enfermedad, de diferentes formas, pero muchas veces nosotros nos olvidamos de dar gracias a Dios, hermanos. Dios no se olvida. Dios no se olvida de las cosas. El libro del Eclesiastés. Porque hay quienes que han sido bendecidos, hay quienes que han visto el poder de Dios, la manifestación de Dios en la vida. El hermano vio el poder de Dios, dijo: no me queda más que levantarme y seguir el camino y estar en comunión con el Señor. Y eso es tener una preparación en caso que la muerte llega o el Señor viene por nosotros, la iglesia, y nos vamos con el capítulo 5 del Eclesiastés. Porque cuando estamos nosotros en angustia, cuando nosotros estamos en dificultad, hermanos, muchas veces nosotros prometemos a Dios. Dice la palabra, capítulo 5, 4 y 5 los textos. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas
y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Tenemos aquí esta reflexión, amados hermanos. El predicador esta vez habla a todos los que en algún momento hicimos una promesa al Señor, los que en algún momento en la vida dijimos: si Dios me concede esta bendición, si Dios me levanta de esta enfermedad, si Dios me saca de este apuro donde me encuentro, si Dios me da es el deseo de mi corazón, y yo le voy a servir, le voy a alabar, le voy a ser fiel, voy a hacer su voluntad. Pero han pasado los meses, han pasado los años. Cuando el hombre recibe un bien como el pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel, cuando ellos clamaban a Dios, cuando ellos suplicaban a Dios la intervención de Él contra sus enemigos, Dios levantaba a un libertador y los libraba de sus enemigos. Pero cuando ellos ya eran libres, cuando ya tenían paz, se volvían otra vez detrás de los ídolos, ¿sí? Se volvían otra vez detrás de los dioses paganos para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Muchos creyentes que hemos llegado a esta nación, más los que hemos venido a esta nación, hermanos. Hay muchos que vieron la muerte, muchas veces sintieron que ya no iban a lograr pasar, no iban a lograr cruzar. Lo vieron difícil la situación en el desierto, y estando en angustia, estando en aflicción, estando en apuros, doblaron sus rodillas delante de Dios y le dijeron al Señor: Señor, si tú me ayudes a llegar a donde deseo llegar, y yo te prometo, dicen algunos, que yo te voy a servir, voy a hacer tu voluntad, te voy a ser fiel. Y estando allá, Señor, yo voy a cumplir lo que prometo, lo que te prometo, si me ayudas en este viaje en que ando. Muchas veces, hermanos, pasa el tiempo, han pasado los años y llega uno a esta nación y la vida cambia y se han olvidado de lo que un día prometieron en ese lugar donde se hallaron en angustia, en aflicción. Se hallaron en ese lugar, pero esta tarde el Espíritu Santo los transporta hasta ese lugar donde cada uno ha hecho un propósito delante de Dios y no lo ha cumplido. No diga que fue ignorancia, porque delante del ángel no hay nada que podamos ocultar, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la familia. Yo no sé cuál es el pensamiento de la hermana que estando en el hospital diría, posiblemente le dijo al Señor: si me levantas de este lugar, yo voy a bajar a las aguas del bautismo. Yo voy a hacer tu voluntad, pero ayúdame en este tiempo que estoy viviendo. Pues acordémonos y acuérdase de esas palabras que usted habló, que cada uno ha hablado delante de Dios, porque lo hemos hecho delante de Dios, como dice la palabra. No dejes que tu boca te haga pecar, no digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ya no, hermanos, dice que Dios ya pasó el tiempo de la ignorancia, sino cada uno de nosotros es consciente de lo que promete delante de Dios. Ahora Dios viene para hacernos conciencia que cada uno de nosotros que hemos hecho un propósito en la vida para servir a Dios, mayormente en ese tiempo en que estamos, procuremos cumplir, porque esas palabras están delante de Dios. ¿Sí? Esas palabras están delante de Dios. No se ha olvidado Dios de lo que usted le dijo, hermana.
Hermano, de lo que usted le dijo, no se ha olvidado el Señor de esas palabras. El libro del Génesis, le voy a mostrar la palabra de Dios, libro del Génesis. Gracias a Dios porque dijo el salmista: venid y os contaré lo que ha hecho a mi alma. Ezequías dijo: aquí estoy, porque solamente el que vive, solo el que vive te dará alabanza como yo hoy. Hoy estamos en estas acciones de gracias y sin duda ellos dijeron: si el Señor nos saca de estas cosas, le vamos a hacer una acción de gracias porque se ha magnificado, ha hecho grandezas en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, el Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, los textos 13 en adelante. Si a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Gracias a Dios, hermanos. Si usted ha leído la historia de Jacob, un joven que dice la palabra de Dios que se presentó ante su padre con las vestiduras de su hermano para recibir la bendición que legalmente también él ya había obtenido cuando Esaú le vendió la primogenitura. Dice la palabra de Dios de que él fue enviado porque Esaú lo quería matar. Y esperaba también el día de la muerte de su padre para tomar venganza contra Esaú, contra Jacob, Esaú contra Jacob. Dice la palabra de Dios que él se fue y le alcanzó la noche en Betel y allí durmió. Dice la palabra del Señor que se acostó, tomó una piedra para su cabecera y durmió Jacob esa noche. Pero estando Jacob en ese lugar, él soñó que una escalera se apoyaba en el cielo y ángeles del Señor descendían de ese lugar. Y dijo Jacob: este lugar no es otra cosa que casa de Dios. Jacob hizo un voto, hizo una promesa en ese lugar. Dice la palabra que Jacob dijo: si Jehová va a ir conmigo en este viaje que he emprendido, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y regrese en paz a la casa de mi padre, Él va a ser mi Dios, a Él le voy a servir, ya no voy a servir a otro Dios, sino al Dios de mi padre. Si Él me va a guardar, me va a bendecir, me va a sustentar, me va a socorrer, su fidelidad y su misericordia no lo aparte de mí en este tiempo que voy a durar fuera de la casa de mi padre, yo le voy a servir a Dios. Yo voy a hacer su voluntad y el diezmo apartaré para Él. Le voy a servir a Dios. Él será mi Dios. Pasaron los años. Pasaron 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Tal vez Jacob se le había olvidado de esa promesa, de esas palabras que pronunció en ese lugar delante de Dios. Pero Dios no, hermanos. Dios no se le olvida, a Él no se le olvida, porque hay un libro de memorias. Dice la palabra de Dios que Dios ahora le habla a Jacob y le dice: yo soy el Dios de Betel. Yo soy el Dios delante de cuya presencia hiciste un voto. Yo soy el Dios que dijiste que le ibas a servir si te iba a bendecir
en el viaje que habías emprendido entonces. 20 años después, hermanos, Dios le hace recordar a Jacob y le dice esta vez: acuérdate de tus palabras, acuérdate lo que dijiste cuando estabas en Betel. Ahora levántate y regrese a la casa de tu padre. Cumple, en otras palabras, lo que has prometido. Y Jacob se levantó, ¿sí?, y regresó para levantar un altar, para servir a Dios, para quemarle holocausto, para hacer su voluntad. Y Jacob sirvió a Dios, dice la palabra, apoyado en su bordón hasta los últimos días de su vida, porque hay un Dios maravilloso que nos ha sustentado, que ha tenido misericordia de nosotros, nos ha guardado. Yo no sé cuántos años tiene usted en esta nación, y usted ha sido sustentado por Dios. Hemos sido guardados, hemos sido bendecidos y aún hemos sido librados de la misma muerte, de la enfermedad que hoy acecha al mundo, que ha aterrorizado a la humanidad. Pero el creyente, los que hemos conocido a Dios, vivimos confiados, y por la misericordia de Dios estamos aquí en estas acciones de gracias para alabar, para glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos han recibido una bendición de parte de Dios? Yo creo que todos, hermanos. Yo creo que todos hemos recibido una bendición de parte del Señor. Pero nosotros necesitamos ahora cumplir lo que le prometimos a Él. Gracias a Dios, porque Dios jamás se olvida de nuestras palabras, como no se olvida Él de sus promesas, ¿sí? Él ha sido fiel con cada uno de nosotros, como ha sido fiel con esta familia. Ahora, ¿qué han prometido ellos? Más allá de las acciones de gracias, yo creo que hay otras cosas que han prometido al Señor. Hay que cumplir lo que se ha prometido, porque Dios, hermanos, se acuerda de nuestras palabras. Él está esperando a ver cuándo usted cumple lo que un día le prometió. Pero esta tarde Él ha venido por su Santo Espíritu para hacerle recordar, para hacernos conciencia que un día también nosotros le hicimos un voto, le hicimos una promesa, y ahora nos toca que cumplir. Porque ya no vivimos en ignorancia, sino que ahora somos conscientes de lo que estamos, de lo que hablamos, de lo que decimos delante de Dios. Dios nos ha bendecido, nos ha socorrido. Hay muchos creyentes, mayormente en esta ciudad donde estamos, la ciudad de Riverside. Aquí hay muchísimos creyentes, hermanos. Hace 20 años atrás yo vivimos acá cerca de donde los hermanos, en Casablanca. Hay muchos creyentes. Hay muchos creyentes que se han tirado en el mundo, se han olvidado de que un día fueron perdonados, de que un día fueron libertados, de que un día Dios los socorrió y los trajo. Otros andan con otra mujer aquí y han dejado a su mujer en Guatemala. Hay una infidelidad en el hombre. Hemos caído, hermanos, en algo que no deberíamos, pero es lamentable la condición del creyente. Conocemos a muchos. Y otros que se han olvidado de ese bien que Dios les ha dado, los ha bendecido, los ha socorrido. Buen trabajo, buenos carros, es una gran bendición, hermanos. Y hicieron una promesa un día delante de Dios. Gracias a Dios porque hemos llegado a esta ciudad, porque Dios tiene propósito sin duda para levantar quizás una obra en este lugar para honra y gloria de su nombre. Pero quienes lo harán posible son aquellos que un día hicieron una promesa a Dios. Son aquellos que se van a levantar, como le dijo Dios a Jacob: levántate y ve a la casa, a la tierra de tu nacimiento. Hay un lugar donde usted nació un día, espiritualmente hablando, y es en la familia de Dios.
Si hay un lugar donde usted nació espiritualmente y ese lugar está vacío, ese lugar lo espera, ese lugar está vacío esperando cuando usted va a regresar para elevarle una alabanza, para darle gracias al Dios eterno que un día le dio esa bendición. El Salmo 138. Dice la palabra de Dios: solamente el que vive, te dará alabanza como yo hoy. Uno de los textos en adelante. Dice la palabra de Dios: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Ese Dios de misericordia, hermanos, ese Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, es Dios de oportunidades. Es Dios que nos da su socorro, nos da su ayuda y nos fortalece para levantarnos, para que nosotros le podemos alabar, glorificar, ¿sí?, engrandecer su nombre y no tengamos miedo de las personas. Hay quienes que tienen vergüenza, ¿sí?, de portar una Biblia, tienen vergüenza de decir que un día estuvieron en comunión, que un día predicaron el Evangelio, que un día ministraron la palabra de Dios. Hay quienes que se avergüenzan. ¿Por qué? Porque han dejado por mucho tiempo la presencia del Señor, pero ahora es tiempo de levantarse. Ese Dios de misericordia, sus oídos están atentos al clamor de aquellos que con corazón sincero, en humildad, se presentan delante de Él, y Él los fortalecerá como fue fortalecido el salmista y aquellos que clamaron a Dios para seguir el camino, porque estamos en los últimos tiempos, hermanos. Gracias a Dios porque nos ha concedido estar en estas acciones de gracias. Como dijo el salmista: venid y os contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Qué ha hecho el Señor con usted? ¿Qué le ha dado? Haga usted un poco de reflexión, memorice un poco, haga un poco de memoria de las bendiciones que ha recibido de parte de Dios. Y cuando nosotros le vamos a darle una alabanza, elevarle una acción de gracias, ya es tiempo para levantarnos, es tiempo para reflexionar, es tiempo para afirmar nuestros pies, es tiempo para seguir testificando de Cristo. No es tiempo, hermanos, para quedarnos. Llegó el momento para engrandecer la obra de Dios, para que en estos lugares también haya una obra. Sí, pero serán los hombres que atenderán a la voz del Señor. Gracias a Dios por su palabra que nos ha hecho oír, y como dijo el apóstol a Timoteo: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, sea honra, gloria por los siglos de los siglos. Y que el Señor bendiga su palabra. Siempre sus promesas
Christus,